Y por último, tenemos ya la tercera categoría que hace referencia a esas leyes de seguridad social. ¿Qué hacen estas leyes? Estas leyes gobiernan la respuesta a las necesidades sociales, como vimos al principio. Algunas de estas necesidades, ¿cuáles son? Entonces, creo que ya muchos las han escuchado. Aquí las resumimos muy puntualmente. Entonces, primero está la pensión para la vejez, pues también están los seguros de invalidez y de muerte, los gastos de salud, piensen aquí en sus afiliaciones a EPS. Y está también el desempleo. Cuando la persona queda desempleada, pues obviamente surge una necesidad y es ese ingreso necesario para poder vivir y que pues, si no tiene trabajo no lo va a tener. O sea, ahí entran las cesantías, que ya vamos a entrar a desglosar un poco más esto. Listo. Entonces, empezando con las cesantías. ¿Qué son las cesantías? Son un mecanismo de protección para las personas que pierden su empleo, quedan cesantes. ¿Y esto a qué corresponde? Corresponde a un ahorro que puede utilizar el trabajador en caso de quedar desempleado. Normalmente esto es un aporte, un salario que se le consigna a la persona al año y que la persona no puede sacar por derecha. ¿Sí? Hasta 1990, ¿qué pasaba? Ah, bueno, antes de seguir acá, entonces si el empleado no puede disponer de esta plata tan libremente si está trabajando normalmente. Creo que lo, también lo han escuchado y pues normalmente cuál es la condición para su uso, que sea para educación o para compra de vivienda. O en caso de quedar desempleado, pues podrá acceder a eso. Entonces es como un alivio en tiempos de crisis, entendiendo esa crisis entre comillas como el periodo de desempleo en el que va a estar la persona, si es formal. Luego, entonces, ¿qué ha caracterizado estas cesantías? Pues hasta 1990 fueron el costo laboral no salarial más alto e incierto. ¿Por qué? Porque dependían de tres factores: de la antigüedad del trabajador, de los aumentos salariales que tuviera este trabajador y de los retiros parciales que hubiera hecho. Era una función de esas tres cosas que no vamos a entrar en detalle, pero para que lo tengan presente. Y en el 90, ¿qué pasó? Pues se introdujo una nueva figura, la figura del salario integral, y allí se definió que se eximía del pago de cesantías y primas a personas con un salario mensual mayor a 10 salarios mínimos legales vigentes. Salarios mensuales legales vigentes, sí. Entonces, eso es las cesantías. Las cesantías entonces son ¿qué? Un mecanismo de protección ante el desempleo. Listo. Luego, ¿cuál es el otro componente que hablamos y que hoy por hoy se discute mucho? La pensión. ¿Qué tenemos con la pensión? Entonces, que el régimen actual es el establecido en la Ley 100 de 1993. Allí que se definió que vamos a tener dos regímenes que van a interactuar y a coexistir compitiendo entre ellos. Esto lo vamos a ver en más detalle en clases futuras. Aquí solamente es como un primer brochazo y una abrebocas de qué es eso que hace tan importante este tema. Entonces, en Colombia, la característica es que tenemos dos regímenes dentro del mismo sistema pensional. El primero, ¿cuál es el régimen de prima media? Que es lo que normalmente ustedes escuchan por Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad raíz, que es el que manejan las AFPs, las administradoras de fondos de pensiones. Vamos a dejar eso ahí en stand-by porque más adelante se va a ver con más detalle. ¿Cuál es el objetivo del sistema pensional? Pues evitar esa pobreza en la vejez. ¿Sí? Como en esencia es un mecanismo de aseguración para que cuando llegue a la vejez una persona y ya no pueda trabajar, pues tenga un ingreso seguro que le permita vivir. Y aquí quiero que recuerden lo que vimos en la clase de política fiscal, porque la pensión entonces la podemos caracterizar como un bien meritorio. ¿Por qué? Porque resulta, acuérdense que esos bienes meritorios, pues pasa que no todas las personas lo pueden suplir y son necesarios. Entonces el Estado aquí entra a suplir también, a soportar y a apoyar esa necesidad o este bien que las personas necesitan para estar bien en su vejez. Entonces, como dice, debe asegurar que existe el Estado como mínimo, debe asegurar que existan reglas y obligaciones de ahorro durante la vida laboral. Instituciones encargadas de invertir de manera segura estos ahorros. ¿Eso qué es? Que haya unas condiciones mínimas como de seguridad del dinero que ahorra la gente, en el caso de ahorrar en el régimen de ahorro individual, o, y que haya una contribución obligatoria mes a mes para todos los empleados formales, que como se menciona ya en el punto siguiente, es del 16%. Entonces, mes a mes, todo empleado formal
contribuye con el 16% de su salario, contribuye con un 16% a su pensión. ¿Y cómo se distribuye ese aporte? Esto es muy importante porque va a ayudarnos a motivar de dónde surge o de dónde se ve, o por qué hay tanta informalidad en el país. Entonces, esa contribución obligatoria del 16% se distribuye de la siguiente manera. El empleador aporta 3/4 partes, lo que corresponde a un 12%, y el empleado aporta un 4%, lo que es un cuarto de ese 16%. Entonces así es que se establece la carga de contribución en términos de pensión. Y si ustedes se ponen a pensar por qué se hacen necesarios estos sistemas pensionales, pues la respuesta es simple. Como los seres humanos, como hemos visto y discutido en varias ocasiones, no somos como tan racionales en el sentido de lo que se plantea la teoría económica neoclásica. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que deberíamos ahorrar porque en algún futuro no vamos a poder trabajar, pero no lo hacemos. Entonces, esto de cierta manera es un mecanismo que nos ayuda a romper como esa falta de racionalidad y sí, nos obliga a tener que ahorrar, pues, y así tener algo si cumplimos las condiciones de retiro en el futuro. Entonces, este es un tema bien interesante que vamos a ver más adelante, pero aquí motivamos un poco eso. Luego, ¿qué tenemos? Salud. ¿Qué pasa en la salud? Pues que todos los empleados deben estar inscritos a una EPS. ¿Sí? ¿Esto qué busca? Pues garantizar que los empleados estén cubiertos por el sistema de salud. La normativa que dice, con la Ley 100 de 1993, se cambió la estructura o no, el porcentaje que se contribuye al sistema, pasando de un 4,77% del salario básico, luego un 8% en el 95, luego a 12 en el 96 y luego a 12,5% en el 2007. Entonces aquí encontramos otro costo laboral no salarial que suma como al costo de tener un empleado. Como vimos al comienzo, cuando va a contratar una empresa, pues cuando el costo marginal, el ingreso marginal de ese trabajador adicional sea mayor a ese costo marginal de tenerlo, teóricamente. Y esto pues nos está aumentando ese costo marginal. Luego, ¿qué pasa? En el 2012 la contribución seguía siendo del 12,5% y pues aquí también la división era de 3/4 y 1/4, donde el empleador aportaba 8,5% y el empleado el 4%. ¿Qué pasó? La reforma tributaria del 2012 tumbó el aporte del empleador bajo ciertas condiciones, buscando reducir esa carga laboral no salarial, de costo laboral no salarial que tenía, porque como vamos a ver en la próxima sección de videos, en la parte de informalidad, pues son uno de los grandes determinantes de la alta informalidad del país. Entonces esa reforma tributaria eliminó el aporte de los empleadores, aunque solamente para los trabajadores que ganaran menos de 10 salarios mínimos. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, estos han sido parte de los cambios en materia como de regulación de las instituciones del mercado laboral que han buscado aumentar el empleo formal en el país. Listo. Entonces aquí una gráfica muy breve de cómo ha aumentado la cobertura del sistema de salud a lo largo de los años, y algo que llama la atención es que miren cómo se ha mantenido la proporción del régimen subsidiado. Entonces algo que no mencioné es eso, y es que el sistema de salud se compone por pues, el régimen contributivo, que es todos los empleados formales, y el régimen subsidiado, que hace parte de todas las personas que quedan cubiertas por aquellas personas que trabajan y aportan al sistema. Entonces, por eso el sistema de salud colombiano, una cobertura muy buena, y pues también lo vamos a ver más a fondo en futuras clases. Un brochazo general: la cobertura del sistema actual estaba para 2018 en 94,66%, y más o menos mitad y mitad se dividían entre régimen contributivo y subsidiado, y una parte muy poquita, muy pequeña, se iba a regímenes especiales y de excepción. Listo. ¿Cómo ha sido la evolución de todos estos aportes a seguridad social en Colombia? Pues aquí vemos qué ha pasado. Los tres componentes principales de los aportes, ¿cuáles son? Las cesantías, las pensiones y salud. Como ven aquí,
usualmente hubo una tendencia creciente hasta 2012, lo que nos indica que para cada empleador contratar un empleado era un poco más costoso porque no era solamente lo que le pagaba en salario, sino lo que tenía que pagar adicionalmente por tenerlo vinculado formalmente. Entonces esto es el 8,5 que tenía en salud adicional a su salario y ese 12% adicional a pensión. Además de las cesantías al año, las primas legales, las vacaciones cuando las tuviera y el seguro de riesgos profesionales, ARL, que no hablamos mucho de él, pero también está ahí. Entonces, ¿qué podemos ver? Que Colombia se ha caracterizado por tener un nivel alto de estos costos, donde rondaban en un punto llegó a ser del 50% más del salario, y pues conjuntamente todos estos aportes representan esos costos laborales no salariales, y han sido como parte del caballito de batalla para decir, como para justificar o para tratar de aumentar la formalidad, el empleo formal, porque pues si sale tan costoso tener un empleador, obviamente el incentivo va a ser a no tener por el costo mismo que implica. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Pues esta regulación genera una brecha entre los salarios que reciben los trabajadores y los costos asociados a la contratación de mano de obra por parte de sus empleadores. Y es esta brecha la que da lugar a que tengamos, pues en parte, informalidad. Y este cuadro resumen muestra cómo han evolucionado esos costos laborales no salariales, teniendo que con la reforma del 2012 se buscó reducir y se sitúan actualmente entre 37,8%. Es decir, sobre el salario, 37,8% más cuesta tener un empleado. Lo podemos discutir más en clase. Y finalmente, teníamos los impuestos parafiscales. Entonces, ¿qué eran? Impuestos obligatorios que afectaban a un determinado grupo económico-social. Son otro costo laboral no salarial y cuáles entraban dentro de este concepto de impuestos parafiscales, lo que eran el SENA, los impuestos al SENA, al ICBF, a las cajas de compensación y el subsidio familiar. Pero nuevamente la reforma tributaria de 2012 buscó reducir estos costos y hasta el 2012 equivalían al 9% del valor de la nómina. Entonces aquí quiero que miren que ese 51,3 incluía eso. Si se dan cuenta era un costo altísimo para un empleador tener un empleado formal. ¿Y qué pasó a partir de 2013? Que se redujeron a 4% correspondiendo al aporte de las cajas de compensación, que es lo que vemos acá. ¿Sí? Pasamos de un 9 a un 4, buscando reducir esa carga hacia el empleador y estimular el empleo formal. Listo. Entonces, conclusión de toda esta parte que hemos visto. Esa regulación laboral puede y busca aumentar el bienestar de los trabajadores, pero en ocasiones puede agravar las fallas de mercado. Como hemos visto, el propósito ha sido mejorar el bienestar de los trabajadores, pero dado los costos que impone sobre el empleo formal, termina estimulando un poco la informalidad. Entonces aquí voy dejando un poco el abrebocas de lo que viene para conectar con la próxima sección y entender cómo surge toda la informalidad, cómo la entendemos y por qué ha sido tan alta en el país. Y finalmente, una regulación inadecuada puede generar efectos contraproducentes. ¿Sí? Piensen en equidad y eficiencia, en eso que hemos hablado. Si esta regulación termina estimulando la informalidad, pues vamos a tener un montón de empleados desprotegidos que seguramente no van a poder acceder a estas garantías de seguridad social. Finalmente, aquí ven ese cambio de los costos laborales no salariales, cómo cambió. Después del 2012, evidentemente se redujo y pues ha tenido el propósito de estimular ese empleo formal. Pues con eso los dejo. Ya piensen en lo que es la informalidad y cómo de acá partimos a ese otro pedazo para terminar de entender qué es el mercado laboral.